Muy buenos días, chicas. Vamos a hablar para la clase de física acerca de la fuerza normal. Entonces, vamos a ver. Dice, cuando una persona que choca contra una pared experimenta dolor, ¿por qué sucede esto? ¿Qué efecto tiene la pared sobre la persona? Eso lo vamos a descubrir ahorita. Dice, la fuerza normal es la que una superficie ejerce sobre un cuerpo que se apoya en ella o la presiona. La fuerza normal tiene su origen en las fuerzas que surgen entre los átomos y las moléculas de los objetos que entran en contacto. Esas fuerzas que impiden que los cuerpos penetren el uno en el otro. Cuando alguno es empujado contra el otro, la fuerza normal actúa solo cuando los cuerpos están en contacto y deja de existir cuando se separan, aunque sea mínimamente. Es decir, la fuerza normal es la que impide que un objeto penetre a otro. Entonces esa es la fuerza que se opone. La existencia de la fuerza normal nos permite entender por qué una manzana puede descansar sobre una mesa en lugar de atravesarla, por el efecto de la fuerza de atracción gravitacional. En efecto, cuando la manzana descansa sobre la mesa, actúan dos fuerzas: su peso, que es el ejercido por la tierra, y la fuerza normal ejercida por la mesa, de igual magnitud que el peso, pero en sentido contrario. O sea que la normal va a tener la misma magnitud del peso, pero en sentido contrario, a signos opuestos. La fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie de contacto, por tanto su dirección no es necesariamente la misma que la del peso, y su sentido no es necesariamente opuesto al del peso. Entonces, ¿qué quiere decir? Por tanto, su dirección no es necesariamente la misma que la del peso. No tiene que ser necesariamente la misma, y tampoco necesariamente opuesta a la del peso. Depende de donde sea el punto de aplicación de la fuerza normal. Por ejemplo, cuando el plano sobre el cual está situado es horizontal, la normal es opuesta al peso, pero no ocurre así cuando el plano es inclinado. Y eso ya lo vamos a ver. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una manzana. Entonces, la manzana está sobre unos libros. Podría estar sobre una mesa, podría estar en el suelo. Entonces, las fuerzas que actúan en la manzana son el peso de la manzana, porque la manzana tiene un peso y ese peso se mueve hacia abajo, que es esta cosa de acá, se mueve hacia abajo. Y lo otro que tenemos es la fuerza normal, que es lo que se opone a que la manzana penetre en los libros, que la manzana entre dentro de los libros. Es una fuerza que va hacia arriba. Entonces la fuerza de los libros sobre la manzana. En otras palabras está el peso de la manzana que va hacia abajo y la fuerza de los libros que van hacia arriba, que impide que la manzana penetre en los libros. Entonces la fuerza normal impide que un cuerpo pase a través de otro. O sea, la fuerza de los libros impide que la manzana entre adentro de los libros, o sea, se mueva hacia abajo. Entonces eso se llama fuerza normal. O sea, la fuerza normal siempre va a ser perpendicular al objeto. En este caso, tenemos un carrito. Entonces la fuerza normal siempre va a ir en sentido del objeto. Este es el punto de masa o el centro de masa del objeto, entonces la fuerza normal siempre va a ir en este sentido. No importando qué tan inclinado es el objeto, siempre va a ir en este sentido. Por lo tanto, no siempre va a ser igual el peso. No siempre va a ser igual el peso, pero con signo contrario, porque en este caso el peso, mira, va hacia abajo. Entonces es muy diferente. Aquí tenemos la fuerza normal y el peso va hacia abajo. Entonces es completamente diferente. Okay. Bien, tenemos un ejercicio que nos dice calcular la fuerza normal de una caja que se desliza sobre un plano inclinado si su masa es de 20 kilogramos y el peso tiene una inclinación de 35 grados.
tiene una inclinación de 35 grados. Entonces lo primero que tenemos que determinar es la fuerza normal. Muy bien, dijimos que la fuerza normal va a ser perpendicular. Entonces la fuerza normal sería aquí. El peso siempre va a ir hacia abajo, no importando si está en un plano inclinado. Entonces tenemos acá la fuerza normal y tenemos el peso. Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio. Antes que nada hay que hacer un diagrama que se desliza sobre un plano inclinado. Si su masa es de 20 kilogramos y el plano tiene una inclinación de 35 grados. Ok, entonces como dijimos, lo primero que vamos a hacer es hacer un marco de referencia. Un marco de referencia es un marco eh, por así decirlo, un marco que es del imaginativo, ¿verdad? Entonces ese va a ser mi marco de referencia. Es más grande acá. ¿Qué quiere decir marco de referencia? Quiere decir que este va a ser mi eje X, este de acá va a ser mi eje y así puedo ver más fácil dónde voy a ubicar cada una de las fuerzas. Ok, entonces, ¿qué tenemos? La fuerza normal entonces va a ser perpendicular al objeto. Este es el centro de masa, entonces la fuerza normal va a ir aquí. ¿Qué otro objeto tenemos? Tenemos el peso que va hacia abajo. El peso con letra W, ¿verdad? La W de weight en inglés, peso. Ok, lo vamos a nombrar. Pongámosle aquí la normal. Pongámosle W. Va a ser del peso. Ok. Ahora para encontrar el valor de esta fuerza normal, necesitamos, porque el único dato que nos dan es que el peso de la caja es de 20 kilogramos. Entonces el peso W va a ser igual a 20 kilogramos. Pero W no está dentro del eje Y. Entonces no podemos hacer una sumatoria de fuerzas. Para poder hacer la sumatoria de fuerzas necesito encontrar las componentes del peso para poder hacer una suma o resta de fuerzas. Según la primera ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas que se mueven en el eje X va a ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas que se mueven en el eje Y va a ser igual a 0. Entonces, aplicando la primera ley de Newton, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Bien, no tengo el símbolo, entonces vamos a hacer una F. Voy a hacer sumatoria. No, ya sé qué voy a hacer. Entonces vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en Y, que es la que ocupamos, va a ser igual a 0. El símbolo de sumatoria que nosotros vamos a usar para nuestros ejercicios es este de aquí. El símbolo epsilon. No lo dibujé bien, ahorita lo hago bien. Ahí está. Entonces la sumatoria de las fuerzas en Y, ese símbolo significa sumatoria. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0.
Entonces, ¿qué fuerzas en Y necesito? ¿Qué fuerzas en Y tenemos? Solo tenemos la normal, que es esta de acá. Solo tenemos la fuerza normal. Tenemos la del peso W. Aquí estoy haciendo mi diagrama de cuerpo libre, miren. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos simplemente la normal nada más. La normal. Tenemos también W, el peso. Ok, ahora lo que hay que hacer es descomponer el peso. ¿Cómo dijimos que lo íbamos a descomponer? En Wx y W sub y, que en este caso sería W sub y para el eje Y y W sub X para el eje X. Así lo vamos a descomponer. Ya vamos a poner un nombre acá. W sub Y. Y la otra que vamos a tener acá es W sub X. Acá. Ok. Muy bien. La otra cuestión que ustedes tienen que ver, tal vez aquí lo podemos ver un poquito mejor, es que W sub X y W sub Y van a trabajar con un ángulo. El ángulo que nosotros vamos a utilizar para este caso es este de acá, 35 grados. ¿Cómo lo vamos a sacar? Yo voy a asumir que aquí se va a formar un triángulo. Tengo los 35 grados acá, que son estos mismos de acá. Se va a formar el mismo triángulo. Entonces tengo 35 grados acá. Tengo 90 grados acá. Tengo 90 grados, tengo 125 grados. 125 grados para llegar a 180. Lo que me faltaría aquí serían 55 grados. Muy bien, lo que me faltaría aquí son 55 grados. Recordemos que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es igual a 180 grados. Entonces tengo 35 acá, 55 son 125. Son 35 más 55 son 90. 90 y 90 son 180. Muy bien, ahora ya tengo mi grado con el cual yo voy a trabajar para poder calcular esos ángulos. Entonces, hagamos ahora un triángulo, que para que nos haga más fácil el cálculo de W sub X y W sub Y. Entonces tengo el triángulo acá. Aquí está como al revés, pero igual. Un triángulo siempre lo vamos a usar utilizando W como la hipotenusa. Entonces voy a decir acá W, que va a ser mi hipotenusa, la voy a poner acá. Tenemos también W sub X. Recuerden que W sub X siempre va a ser el lado adyacente. Y también tenemos W sub Y. Ok. W sub Y. El ángulo que nosotros estamos usando es 55 grados, que es el que acabamos de encontrar ahorita. 55 grados. Y ahí nos va a quedar nuestro triángulo. Entonces vamos a decir, si ya sabemos cómo encontrar 55 grados, ¿verdad? Trazamos una línea de aquí hasta acá. Se nos va a formar un triángulo rectángulo.
el ángulo que nos va a quedar aquí son 35 grados. El ángulo que nos forma esta línea horizontal con la línea del peso son 90 grados. Sería 35, 90, son 125. Lo que le falta para llegar a 180 son 55 y ese va a ser nuestro ángulo, que es este de acá. Traspaso ese ángulo a un triángulo. Tomo esta como la hipotenusa, mi lado, mi W sub y, mi W sub y mi W sub x. En este caso el que yo necesito encontrar es W sub y, que es la otra componente del peso. Entonces para eso hago la sumatoria de las fuerzas en y. Entonces voy a decir sumatoria de las fuerzas en y va a ser igual a 0. Entonces voy a decir sumatoria de fuerzas en y es igual a 0. Entonces voy a decir cuáles son las fuerzas en y. Tengo la normal, que es la que ando buscando, menos W sub y. Y esto igual a 0. Lo igual a 0. Acá. Muy bien. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en y es la sumatoria de todas las fuerzas que se mueven en el eje y las igualo a 0. Es la normal que va hacia arriba, que recordemos que este es el eje positivo acá, y las y positivas aquí arriba, las y negativas aquí abajo. Entonces sería la n positiva menos W sub y que va hacia abajo va a ser igual a 0. Despejando, W sub y la voy a pasar al otro lado a sumar y ya me quedaría n igual W sub y, pero este es positivo ahora. ¿Por qué? Porque al pasar al otro lado de la igualdad cambia de signo. Si estaba negativo, va a pasar al otro lado a positivo. Entonces, para encontrar mi respuesta de n igual a W sub y, necesito hacer la expresión trigonométrica que me permite encontrar W sub y. Yo conozco el peso de W, yo conozco W, pero y conozco el ángulo ahora. Solo ocupo encontrar W sub y. Entonces, ¿qué relación trigonométrica me va a permitir a mí encontrar este W sub y? Si este es el lado opuesto. Entonces, lo que me va a permitir encontrar eso va a ser el seno. Seno del ángulo va a ser igual al lado opuesto entre hipotenusa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que el seno, en este caso sería de 55 grados, seno del ángulo, 55 grados, va a ser igual al lado opuesto, que sería W sub y. Esto dividido, vamos a hacer la toma, W sub y entre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? W. Y lo vamos a poner acá. W. Entonces tengo W sub y entre W. Si yo necesito encontrar yo necesito encontrar realmente W sub y, este de acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar, voy a pasar a W. Está dividiendo, lo paso multiplicando. Entonces me va a quedar al final la expresión que W sub y va a ser igual al peso W por el seno del ángulo, que sería 55 grados. Ahora, sustituyendo, W sub y va a ser igual a W, que aquí dijimos que era W, era igual a 20 kilogramos multiplicado por el seno de 55. Aquí ya estamos metiendo el valor del peso, ¿verdad?
El valor del peso son 20 kilogramos. 20 kilogramos lo sustituimos acá y es 20 kilogramos por el seno de 55. Entonces al resolver, vamos a resolver eso en la calculadora. Lo resolvemos en nuestra calculadora. Y vamos a decir de que n va a ser igual lo que nos dio de W sub y. Entonces nuestra respuesta va a ser igual. Nos vamos acá, no tengo calculadora a la mano. Se me olvidó algo. Aquí tenemos un pequeño error. El peso no son 20 kilogramos, la masa son 20 kilogramos. Entonces tenemos un pequeño error acá. Entonces lo que vamos a hacer es, como el peso es masa por gravedad, entonces vamos a decir que W sub y va a ser igual a la masa, que son 20 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo. Vamos a poner así para que no se mire. Multiplicado por el seno de 55. Ahora sí. Ahora sí. Entonces que no se les vaya a olvidar eso. Si yo les doy de un solo el peso, pues solo pondremos lo que yo les dé en newtons. Pero si les doy la masa, en este caso no leí bien, pero es masa. Si les doy el peso, ponemos el peso de un solo. Si les doy la masa, como en este caso, vamos a multiplicar la masa por 9.8 para obtener el peso. Porque la masa es, ahorita se lo voy a poner acá. La masa es, el peso es igual a masa multiplicado por la gravedad. Para que no se les vaya a olvidar. Se lo voy a poner aquí. Ahí. Entonces obtenemos el valor de W sub y que va a ser igual a la normal. Así, ahora sí encontramos la normal. Entonces sería 20 kilogramos por 9.8 por seno de 55 va a ser igual a 160.55. Entonces, este resultado de acá nos va a dar 160.55 kilogramos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra normal va a ser 160.55 kilogramos. Muy bien, chicas, entonces esta va a ser nuestra respuesta del ejercicio. Entonces aquí lo podemos ver, ¿no? Hacemos el diagrama de cuerpo libre primero. Dice, el ángulo de la pendiente es 35. Esto quiere decir que el ángulo de referencia complementario para el peso es de 55. Nosotros lo explicamos detalladamente cómo sacamos el 55, ¿verdad? Que sería esta parte de acá, teniendo un W sub X y W sub Y para el peso W. Hacemos la sumatoria de fuerzas. Decimos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué hacemos en Y? Porque ocupamos la normal y la normal está en el eje Y. Entonces sería W por el seno de 55, aplicando la fórmula trigonométrica, ¿verdad? La razón trigonométrica.
del seno, que el seno es igual al lado opuesto entre la hipotenusa. Hacemos la relación trigonométrica, sustituimos W por la masa por gravedad, que es igual al peso, sería 20 kilogramos por 9.8 por el seno de 55. Entonces Newton sería 55 Newton, perdón. Aquí tenemos kilogramos de ellos, pero son newtons. Newtons acá. Son newton. Son newton. Muy bien. Y estos ejercicios, estas actividades se las dejo de tarea para que las hagan en su cuaderno. Voy a ver si las puedo mandar. Necesito que las hagan en su cuaderno para que podamos trabajar y me las traen bien hechitas. Espero que todo haya quedado claro. En todo caso, si tienen dudas, me pregunten. Que el Señor les bendiga y hasta luego. Antes de terminar, eh, vamos a leer esto. Dice, dibuja la fuerza normal que experimenta el cuerpo según la posición en la que se encuentra. Si ustedes se fijan en qué posición está la caja, simplemente van a dibujar cómo va la fuerza normal. Determina el valor de la fuerza normal que experimenta un cuerpo de 45 newtons que descansa sobre una mesa. Bueno, ya saben cómo hacerlo. Es el mismo caso de la manzana, ¿verdad? Hacemos una sumatoria de fuerzas en X en Y, igual a 0, lo igualamos a 0 y ahí tenemos nuestra respuesta. En todos los casos ilustrados, la caja tiene una masa de 10 kilogramos y la fuerza F que se aplica a la caja tiene una magnitud de 5 newton. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza normal? En este caso, me da una fuerza que se le aplica. Ustedes miren el sentido de la fuerza que se le aplica. En este caso es a la derecha, a la izquierda, y en este caso tiene un ángulo. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la fuerza normal? Hacen su diagrama de cuerpo libre, hacen su sumatoria de fuerzas, y así vamos a encontrar, siempre utilizando el ángulo, claro, vamos a encontrar nuestra fuerza normal, utilizando esa fuerza que nos dan ahí, ¿verdad? Que se está aplicando a esa caja. Muy bien, chicos, así, ahora sí, hasta aquí nos quedamos y hacen los ejercicios, ¿verdad? Los copian del video los ejercicios y